Muy buenas, diletantes, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Más Cine. Hoy os traemos un análisis de filmografía, en este caso, Nos metemos en el anime. Creo que es la primera vez que nos metemos en el tema de anime en el canal, porque, bueno, es un género que ha traído, o sea, una cantidad de historias y de películas fantásticas, ¿vale? O también de series, claro, para la tele. Y queríamos hacer algo especial en este género, y yo creo que la elección era muy clara. O sea, si había alguien que seguramente merecía que le hiciéramos un especial en el tema de anime en el canal, es este director, director, guionista, diseñador, dibujante. Este hombre ha hecho de todo, o hizo de todo, porque ya nos dejó. Y vamos a hablar de Satoshi Kon, este hombre japonés que ha hecho, ahora hablaremos de ellas, seguramente una de las películas más increíbles visualmente y de historia que podemos ver en el anime japonés, incluso en el cine en general también, porque vamos a hablar de Millennium Actress, de Perfect Blue, de Paprika y de Tokyo Godfathers, que son sus 4 películas, desgraciadamente solo 4, porque Satoshi Kon falleció en el año 2010 debido a un cáncer de páncreas, desgraciadamente. Vamos a hablar sobre él, sobre su forma de hacer cine, sobre las pelis, comentaremos cosas de las pelis y hablaremos un poco qué nos pareció, ¿no? Su forma de hacer cine y cuál es nuestra película preferida de las 4. A ver cuál elegís aquí mis compañeros. Yo creo que lo mejor es descubrirle y hablar de él, porque de verdad me parece que es, ahora me comentarán ellos, para mí creo que es una de las grandes pérdidas del cine en este siglo. O sea, me parece que cuando este hombre se fue, nos quedamos con una cantidad de historias sin contar que yo creo que hubiéramos alucinado con él. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de él. Y para eso tengo aquí, como siempre, a Chris. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Muy Chris? buenas. Pues nada, Muy encantado con este programa. Su filmografía no se dilató en exceso, por desgracia, pero es uno de los autores con más personalidad y con más sello que ha dado la animación japonesa. Y también es importante, ahora comentaremos un poco cómo empezó, pero era un talento incontenible y porque la gente que le dio la mano fueron los más grandes, es decir, Katsuhiro Otomo y Mamoru Oshii. O sea, era un talento desbordante que todo el mundo lo veía y era un sí o sí, era un talento innato. Mira, si queréis, para poner un poco en contexto, este hombre que empezó como... me encanta el concepto de mangaka, ¿no? O sea, creador de manga del cómic japonés, ¿no? Sí, Que es otaku, donde él se empezó. consideraba un otaku Un totalmente. otaku, ¿no? Sí. Sí. Bueno, que hizo, por si las queréis buscar, ¿vale? Las tienen publicadas Planeta de Agostini, ¿vale? Sus obras de Regreso al Mar y Qué horror de apartamento. Ahí están esas de guión también de Otomo, por cierto, los 90. O sea que si las queréis buscar. Trabajó prácticamente en exclusiva, si no me equivoco, con el estudio Madhouse, ¿vale? De Japón. Y además fue guionista también, por ejemplo, en War Apartment Horror del 91, de Otomo, y también de Otomo, Memorias Magnetic Rose del 96. Y también hizo diseño de animación en Rujin Z, que hizo composición en el 91, y en Plataboard 2 diseñó escena, era diseñador de escenas en el 92. Bueno, eso más o menos en general. Pero en internet podéis buscar muchas cosas, ¿vale? De él. Y bueno, aquí como invitada que tenemos hoy a Paloma de Quantum Babylon, que yo quiero que se presente ella misma y nos cuente un poquito qué hace ella en internet y fuera de internet también. Un poco, Sí, cuéntanos un poquito de ti, Paloma. bueno, buenas a todos. Muy buena. Yo soy Paloma de Quantum Babylon. Bueno, estudié diseño de moda y bueno, actualmente hago un máster y sobre todo ahora ayudo en Quantum Babylon, soy la community manager de Quantum Babylon, que para quien no lo sepa, Quantum Babylon es una entidad social de asesoramiento y desarrollo tecnológico y bueno, ya mismo vamos a sacar en 90 días una beta
o sea, vamos a sacar una aplicación de un museo virtual y bueno, allí se podrá crear cada uno su personaje, los artistas tendrán un espacio para ellos, para sus obras y la gente podrá indagar en ellos, ir de tiendas, bueno, en fin, un montón de cosas y siempre vamos a ir actualizando y bueno, está todo el mundo invitado. Yo aparte estoy en Twitter siempre. Pues vamos a comentar un poco, si queréis, vamos a ir poco por película, pero vamos a ir hablando un poquito en general de su cine, ¿no? Entonces, la primera película que tenemos para comentar, que fue en el 97, Perfect Blue, que viene de una novela de Yoshikazu Takeuchi. Hoy va a ser difícil, ¿vale? El tema de los nombres. Esta película del 97, que seguramente a muchos os sonará, sobre todo por sus referencias a, bueno, más bien las referencias que tomó Aronofsky con su... Bueno, en general en su cine, en general, no solo en Cisne Negro, porque también vemos algunas cositas en otras de sus películas, ¿no? Como en Requiem por un sueño. Y, bueno, no sé a ver vosotros qué os parece Perfect Blue, porque para mí es una película de verdad que yo creo que yo creo que Ocon en general es un artista que ha influido mucho en directores posteriores, ¿no? Ahora hablaremos de Aronofsky, de Nolan. Y no sé, esta película sobre una idol, ¿no? De estas japonesas, ¿no? Es un grupo de idols japonesas y que, bueno, una de ellas, ¿no? Mima, decide meterse como actriz, ¿no? A pasar de la música a ser actriz. Y en este caso, pues, tendrá que vérselas un poco con el fandom, ¿no? Y la presión de meterse en un medio que a lo mejor no conoce. A ver, por ejemplo, Chris, ¿qué te parece a ti Perfect Blue? ¿Qué es lo que más te llama la atención de esta película? Recordarte que nos ayudas a crear contenido dándole al like, suscribiéndote y activando las notificaciones. Puedes informarte de todo lo que hacemos en Instagram y Twitter. También puedes escuchar nuestros podcasts en iVoox y ver nuestros directos en Twitch. Toda esta información y más la tienes abajo en el cuadro de la descripción. Continuamos. Sí, podemos ir un poco hilando cada película con los elementos esenciales de su cine, ¿no? Aquí ya podemos empezar a ver, yo creo que el tema central de toda la filmografía, y yo creo que eso es imposible de aplicarlo a tu cine si no lo tienes tú dentro, es la dualidad del ser. La dualidad del ser es una pieza fundamental de su cine, si no troncal, es decir, las dos vertientes de un mismo personaje. Y es que, según he estado leyendo en alguna entrevista y tal, el propio Kon pues muchas veces reconocía que él sentía que había un Satoshi Kon más serio y más riguroso en el trabajo y más ordenado, por así decir. Y luego había otro, pues, un poco más abstracto, creativo, ido, locuelo, como quieras calificarlo, ¿no? Entonces, quizá en esta persona, es verdad que podéis decir, bueno, todos somos un poco así. Sí, pero quizá en él era un poco más pronunciado, tenía un carácter muy particular. Era una persona que nunca llegó a valorarse lo suficiente, que no sé si llegaba a ser alguien inseguro, pero por un lado tenía un talento increíble y por otro lado tenía otro carácter que lo hacía muchas veces, esto que se suele decir, es un poco bipolar, ¿no? En su cine está reflejado al máximo. En todas las películas tenemos esta dualidad del ser. Perfect Blue es un perfecto ejemplo. Luego tenemos el tema que comparte con la segunda película, con Millennium Actress, que es el tema de la estrella y la fama. La estrella y la fama, porque él venía a decir que su primera y segunda película venían a ser un conjunto, por así decir. Era como dos caras de la misma moneda y quería ahondar un poco en ese mundo del fandom. Estamos hablando de una persona absolutamente cinéfila, entregada al arte, apasionada de todo lo que tuviera que ver con ello, y le interesaba mucho también esa relación del fan con el artista. Luego tenemos otro tema central de Perfect Blue, que también lo vemos en casi todas las otras películas, que es la diferencia o el paralelismo entre la realidad, y aquí ya nos metemos, entre la realidad y el otro mundo. Dígase mundo de los sueños o la otra realidad, o en cada película lo trata un tema diferente, de una forma diferente, ¿no? Pero yo creo que después de haber visto ahora su filmografía así un poco comprimida en pocos días,
creo que lo diferencia de otros realizadores y de otros artistas es que a él lo que de verdad le gustaba era eso que siempre llamamos nosotros la línea que separa la realidad de la ficción. A él le gustaba coger esa línea, estrujarla y llegar a romperla, o por lo menos a difuminarla tanto que el espectador literalmente no sabe lo que estás viendo en muchas partes de su filmografía. Y eso es donde él se sentía más a gusto. Eso también, imagino, diría mucho o dirá de su personalidad, de su arte y de su carácter. Creo que son elementos recurrentes en todas las películas. Perfect Blue es una película que no vamos a venir aquí a descubrir ahora, raya a un nivel altísimo en todos los aspectos. Quizá sea, es que claro, luego hablaremos de su filmografía como un ranking, pero es que claro, ¿cómo vas a comparar Perfect Blue, Millennium Actress? Pues bueno, digamos que están todas rayando a un muy alto nivel. Y para mí, yo recuerdo que la primera vez que la vi, pues me pareció algo así como cuando vi a Akira, ¿no? O Ghost in the Shell. Es como esa obra capital de una persona que imprime tantísimo carácter suyo en una obra, y es imposible que tú veas la película. Mañana podemos ver una película por ahí perdida de Satoshi Kon, ponerla 5 minutos y decir, esto es Satoshi Kon. Ya está, esto es Satoshi Kon. Igual que te pasa hoy con, no sé, con Villeneuve, ¿no? Que ves su colorimetría o lo que sea y dices, esto es Villeneuve. Pues esto es Satoshi Kon. Es un cine que lo identificas al segundo. Y Perfect Blue, pues es uno de sus mejores ejemplos. Y en él se pueden ver, quizás no todos, pero 2 o 3 temas básicos de cómo él hacía cine. Y Paloma, ¿qué te parece a ti Perfect Blue? ¿Qué es lo que más te gusta de la historia o de los personajes? ¿Qué es lo que más te mola? Bueno, a mí en sí la película me encantó porque, bueno, vas viajando un poco, como dice Chris, no se sabe muy bien cuando estás viendo la peli cuándo es realidad, cuándo es ficción, cuándo Mima está rodando, cuándo no. Y a mí ese cambio también que tienen las tomas, no sé, me parece increíble. En plan, me pareció genial. Y luego, cómo Satoshi también juega con la personalidad, indaga mucho en la personalidad de los personajes. Bueno, en general yo me daba la impresión de que era muy, muy detallista con todo, con la animación, los personajes, la historia, el cambio de escena. A mí una de las cosas que más me gusta de Perfect Blue es cómo utiliza, que luego se ha utilizado, bueno, seguro que antes en el cine se ha utilizado, por supuesto, pero cómo utiliza ese alter ego, ¿no? De Mima, es un poco Gollum, ¿no? En El Señor de los Anillos. Cómo utiliza los reflejos, ¿no? De los cristales o ¿no? De los espejos para, que lo veíamos ahora en Moon Knight, ¿vale? Perdón, en Caballero Luna, ¿vale? En Marvel, que también lo utilizan, para cómo le habla, ¿no? Ese otro yo de ella, Mima, la Mima que dice que ella que es real, ¿no? Dice, yo soy la Mima real, tú eres solo un espejismo de lo que yo he sido, yo soy la real, ¿no? Y a mí me encanta cómo lo hace, ¿no? Cómo consigue él hacer con los dibujos y con la animación, cómo consigue reflejar esos dos yos que tiene, ¿no? Uno y otro en la pantalla. Es verdad que es una de esas películas que tienes que ver más veces para acabar entendiéndola bien, ¿no? O sea, es verdad que es una de esas películas que cuando la ves una segunda vez descubres más cosas, ¿no? Que lo comentaba con Paloma of the Record, que es verdad, cuando te puedes fijar un poquito más en los detalles, volver a fijarte en esto, en lo otro, le sacas más chicha a la historia. Y yo creo que Kon utiliza mucho esto. Y todo el tema por ejemplo, de Internet también me gusta mucho, ¿no? Porque claro, estamos hablando del 97, ¿no? Un tiempo en donde Internet, casi nadie conocía Internet, decían, ¿qué es eso de Internet? Me encanta en la película que ella, cuando su asistenta le dice, bueno, te voy a poner un ordenador en casa y te voy a poner Internet, dice ella, ¿qué es eso? Internet, el Internet, ¿no? Y me hace mucha gracia, ¿no? Esos detalles que tiene. Y como por una página web, ¿no? Donde luego descubriremos que todo lo que ocurre detrás del personaje del Rumi, de la asistenta con ella, cómo va descubriendo que hay otro yo, ¿no? Por ahí que le está un poco como
usurpando, ¿no? Y eso afecta a porque la psique yo creo que es muy importante también, ¿no? En esta película, como la presión de querer contentar a tus fans, ¿no? En todo momento, eso te puede acabar destruyendo, ¿no? La mente un poco, ¿no? ¿Cómo lo veis? Eso. Sí, totalmente. Yo creo que al final se puede hacer un paralelismo en este caso de la doble, no es doble personalidad, sin embargo, es simplemente una dualidad. Con Paprika. En Paprika tienes un intercambio de personalidades que al final dudas de todo lo que estás viendo en pantalla y el alter ego llega a tomar esa conciencia de decir yo soy la real. Yo creo que a Con lo que le encantaba era, hay mucho cine en el que ese otro mundo está muy claro que es el otro mundo y el director siempre antepone la realidad como si tuviéramos que hacer un orden. La realidad es el número 1 y el otro mundo es el número 2. A Satoshi Kon eso no le gustaba. Él quería que el otro mundo o lo dejaba en duda o llegara a ser la personalidad real del personaje fuera esa. Es decir, ¿por qué tiene siempre que ser? Es como él decía a veces sobre los recuerdos, sobre los sueños. A veces se sienten mucho más reales que tu propia conducta cuando estás despierto. ¿Por qué tiene que ser esto? ¿Por qué tiene que ser esta realidad lo que mande? ¿Por qué no puede ser el recuerdo o el sueño, digamos, tu verdadero ser? ¿Por qué no puedes proyectar ahí lo que tú verdaderamente eres? Yo creo que él tenía mucho hincapié, hacía mucho hincapié siempre en la fuerza del recuerdo y del sueño. Aunque es verdad que el recuerdo puede estar, pues eso, como siempre decimos, idealizado porque ha pasado el tiempo, tal. El sueño, pues imagínate, el sueño ya nadie llega a entenderlo al 100%. Pero yo creo que a él le gustaba traspasar un poco la barrera. Es decir, cine parecido puede haber, pero lo que él hacía era preguntarse ¿por qué ese otro mundo tiene que ser menos importante que el real? ¿Por qué? Vamos a darle la importancia, o incluso puede ser ese otro mundo el mundo primario y este mundo que nosotros llamamos real el secundario. Y le encantaba jugar con eso. A mí me encanta que en las películas ese otro lado llegue a tener más importancia incluso que la realidad que nosotros llamamos. Eso es lo que me encanta. Yo creo que ahí es donde él traspasaba la línea y aunque hubiera cine anterior similar, yo creo que la diferencia de Kon es que él decía, pues yo a ese otro mundo, ¿por qué no va a ser más importante que lo que nosotros llamamos realidad? Sí, al final jugaba un poco con nuestras mentes, ¿no? Y también no se sabía muy bien los personajes, Mima, cuál era, y no sé, al final te hace pensar y a mí eso también me gusta, ese lado de Satoshi, sí. A mí es que lo que decías, Chris, porque lo comentó, además lo explico muy bien en una entrevista que he leído, que mientras estaba siendo entrevistado decía, esto es una realidad que está viviendo él, estamos viviendo nosotros, ¿no? Esta entrevista. Pero mientras tú haces esta entrevista, en mi mente está también pensando en otras cosas, ¿no? Y es como que él siempre tenía esas dos partes, ¿no? O sea, yo estoy aquí en la realidad, pero mi subconsciente o mi mente o lo que sea, pues está en otra realidad también, ¿no? Pensando en otras cosas y es un poco lo que se ve en sus películas. Yo creo que mejor explicado es imposible. O sea, al final lo vemos quitando Tokyo Godfathers, que seguramente sea la película más distinta de las 4. Esa está más enfocada, creo yo, en el recuerdo. Claro. Que es otro tema importante de su filmografía, sí. Sí, yo creo que lo más importante para entender sus películas es eso, que tienes que pensar no solo en la realidad que estás viendo, tanto tuya como lo de la película, sino también de tu otra realidad, ¿no? De esos pensamientos que tienes cuando vas en el autobús y a lo mejor estás hablando con alguien, tal, pero estás pensando tú en, ¿sabes? En otras cosas, o lo que tienes que hacer más adelante, o tal, o... Bueno, al final yo creo que es... Por eso es tan... No sé, tan complejo, ¿no? De entender un poco su forma de ver el cine. Y luego en esta película, pues claro, pues tenemos que hablar también de las referencias a Aronofsky y a Cisne Negro, ¿no? Porque al final, Cisne Negro, Aronofsky tenía los derechos, ¿no? En este caso de Perfect Blue, y los aprovechó. Pasó por caja. Pagó, ¿no? Por ellos, ¿no? Y bueno, lo vemos, por ejemplo, está claro que es algo que habéis visto por internet muchas veces. Cisne Negro al final es Natalie Portman, ¿no? Este personaje donde es bailarina y se tiene que enfrentar a una presión de ser la primera bailarina del ballet y
claro, esa presión acaba confundiéndola de tal manera que cree que a su alrededor hay un complot, ¿vale? No quiere que la gente de su alrededor sea ella la bailarina, y eso al final hace que su psique se líe de tal manera que parezca que hay una doble personalidad ahí, ¿no? Hay alguien ahí que su yo misma le está boicoteando, ¿no? Digamos, un poco. Y me encantan, ¿no? Esas escenas donde también se ve en Cisne Negro su alter ego, ¿no? Es que es igual, es lo mismo, es el alter ego negro, ¿no? El Cisne Negro. Está clarísimo. ¿Tú, Paloma, has visto Cisne Negro? ¿Te gustó? Sí, además, bueno, tiene mucho que ver, al fin y al cabo, el prota. Las dos son, tanto Mima como la prota, que no me acuerdo cómo se llamaba, bueno, la de Cisne Negro, lo que quieren es superarse a ellas mismas y seguir avanzando, y al final lo que hacen, pues, es incluso vender lo que sea y hacer lo que sea, y al final, pues, acaba mal. Y luego está la escena de la bañera de Requiem por un sueño, también, donde está Jennifer Connelly debajo, ¿no? Está metida con la cabeza en la bañera y se ve un plano desde arriba, ¿no? Y todo eso es pues, prácticamente la escena de Perfect Blue de lo hizo de calcado, sí. Sí, tal cual. Es igual, es muy bonito. Y bueno, Aronofsky no es tonto, ¿vale? Eso sí que cuando a mí me gusta más cuando lo haces calcado, porque cuando lo haces calcado es como destaparte y decir, lo voy a hacer calcado porque me encantó y lo voy a homenajear. Más que intentar disimularlo. Sí. Oye, y el personaje, porque me parece muy interesante el personaje de Memanía, ¿no? Este fan con esa cara extraña, ¿no? Que lo utiliza un poco para que creas que es este fan el que está un poco detrás de todo el problema, ¿no? Y no sé, cómo este personaje como representación del fan, ¿no? De ese fan acérrimo, ¿no? Obsesivo, que la sigue a todos lados y tal. Lo que pasa es que al final vemos que realmente él sí quería protegerla, ¿no? Los problemas iban por otros lados. Vamos a intentar no hacer... No haremos muchos spoilers de las películas porque yo creo que habrá gente que quiera descubrir al director y quiera ver las películas por primera vez, que también es una idea recomendable. Claro, una idea del vídeo también. Que no lo he dicho, pero este vídeo queremos hacer hacerle un homenaje con este vídeo y que la gente también haya gente joven que no lo conozca y que lo conozca por este vídeo, si puede ser. Y no sé, a mí, ¿qué os parece este personaje? Porque a mí, de verdad, cómo lo retrata, ¿no? Con esa cara un poco como desconocida, ¿no? Como una cara extraña, ¿no? Que como no tiene personalidad, ¿no? Es como un arquetipo, ¿no? Es como la representación del fan y esa relación que quería tener. Él comentaba siempre que esta película y la segunda son una contraparte o dos caras de la misma moneda en cuanto a la relación de... Tenemos que entender que él también era una persona del arte y le encantaba el cine, el espectáculo. Entonces, yo creo, no he leído nada concreto sobre eso, pero yo creo que le interesaba muchísimo la relación de la estrella con el fandom. Imagino que tampoco era una persona súper extrovertida en la calle con su fandom, pero no lo sé, ahí ya me tengo que callar. Pero sería interesante saber qué relación tenía él cuando la gente lo agobiaba, ¿no? Por así decir, porque creo que no tenía el carácter de multitudes de masas, ¿no? Pues bueno, es interesante también, voy a decir también el tema de los premios, ¿eh? O sea, es curioso porque en el Festival de Sitges premió 3 veces a Satoshi Kon. O sea, todas las películas menos Paprika, que no sé si no la presentó o qué. ¿Menos Paprika? Me sorprende, sí. Sí, Paprika, de hecho, o sea, todas se llevaron mejor película de animación en Sitges, ¿vale? O sea, tanto Perfect Blue como Millennium Actress como Tokyo Godfathers. Y Paprika estuvo nominada al León de Oro en Venecia. O sea, fíjate el nivel. Sí, pues eso me extraña que no ganara Sitges, pero bueno. Pero bueno, no sé, a lo mejor es que no estuvo. Que nos comente alguien si lo sabe. Si queréis pasamos a Millennium Actress, ¿vale? Película del 2001. Yo creo, lo he leído, ¿vale? Y él comenta que es un poco una continuación también de Perfect Blue. También entra un poco dentro de la misma forma de hacer una historia, en este caso. Donde tenemos en este caso, a Chiyoko, que es una estrella del cine japonés, ¿no? Ella ya es mayor, está retirada. Y la película comienza con otra vez un fan. En este caso, Genya, o Genya, no sé exactamente ahora, no me acuerdo cómo se dice.
que es un periodista que va a hacerle una entrevista, pero que además es un fan de ella, ¿no? Y está con él, me hace gracia el cámara, ¿no? Que va con él. Esto narrativamente, esta película, o sea, Perfect Blue es buenísima, pero narrativamente esta película en su conjunto es demasiado. O sea, es demasiado. La primera vez que la ves, lleva la narración a un nivel que yo no sé quién habrá de llevar la narración a este nivel antes. Es un nivel increíble. Cómo entrelaza las 2 o 3 líneas de la narración, cómo a la vez la historia va avanzando en tu narración, en la narración de ella. O sea, es increíble. La primera vez que la ves, yo creo que te cuesta un poco asimilarla. Para mí, yo creo que al final me voy a quedar con Millennium Actress porque en conjunto, como obra, me parece una obra maestra de la animación. Tenemos otro de sus temas centrales, obsesivos en su cine, y es el del recuerdo y la memoria. El recuerdo y la memoria es absolutamente imprescindible y veremos cómo la protagonista, mediante el uso del flashback, porque prácticamente la película se va contando, aunque no podéis imaginar si no la habéis visto cómo se va contando, porque es una locura, va entrelazando su propia narración del recuerdo con la propia narración de su participación en las películas durante su carrera como actriz. Otra vez esa... lo real y tus pensamientos, ¿no? Un poco también. Es increíble. Yo entiendo que en esta película Satoshi Kon le quería dar una carga de importancia al recuerdo como base principal de la historia. Es decir, en esta película es más importante cómo recuerda las cosas que cómo fueron. Y eso mola mucho. Es decir, esta mujer lo está narrando y lo está recordando como nosotros estamos viendo en pantalla, y aparte tiene un fan acérrimo delante que la va apoyando y la lleva en volandas, y eso, ese pasado y esa narrativa que tenemos en la película, eso es más importante que la verdad en este caso, y eso me encanta. Me encanta que nos metemos en ese viaje durante décadas, viendo todas las épocas de Japón y los distintos viajes que hace, los rodajes, y todo eso intercalado con la narración de su propia vida, ¿no? Me parece maravillosa, maravillosa. Y me gusta que Satoshi Kon rompa la línea, salte y diga, en esta película va a ser más importante cómo este personaje recuerda su vida que cómo fue su vida. Eso es lo que me gusta más de Millennium Actress. Y me parece absolutamente revolucionaria. Bueno, y no me quiero dejar un tema, que el tema de la cámara es muy curioso, como decía Fran, que es un guiño absoluto. Esta película sí que la vi, sí que la he visto, y por eso cuando lo vi dije, vale, esto es esto. Un homenaje totalmente a la película rusa de Bertov, El hombre de la cámara, que me pareció no sé si la conocéis, creo que en 1927, 1926, que era un director ruso que su revolución, por así decir, en aquel momento en el que todo era cámara fija, ¿no? Todo era, pues bueno, poner la cámara, la gente se movía por delante y ya está, hacemos como el teatrillo. Pues a Bertov lo que se le ocurrió era enseñarte un plano, no sé, por ejemplo, te estoy enseñando un hombre bañándose en un río, ¿no? Y al siguiente plano era el plano de cómo la cámara había grabado al hombre bañándose en el río. Estabas viendo como el making of del plano anterior. Y entonces digo, esto es totalmente El hombre de la cámara de Bertov. Pero eso, aparte, un tema en Kon que no nos podemos dejar sin comentar, es el humor que le mete. Kon tenía a veces esa vertiente también humorística que le metía a las películas. Es verdad que a lo mejor es un 5% en las películas, un 10%, pero siempre él tenía su lado humorístico también, le quería meter alguna broma. Siempre había un personaje que reducía un poco la carga dramática, ¿no? En Perfect Blue no tanto, pero en Millennium Actress se nota más, ¿no? Sí. Y pues nada, como obra no tengo nada que decir. Un final maravilloso, una narrativa maravillosa. Pues la vi porque un amigo, de hecho, me dijo que era genial y me la recomendó, la vi y me acuerdo que lo que más me gustó, de hecho, fue lo que contaba Chris, de que al final es como un viaje a través de todo el recuerdo, y me acuerdo que me gustó mucho. Y la animación, obviamente, como en todas sus películas, me encantó. Yo soy muy fan de la animación y me acuerdo que en esta peli me encantó. Hay que decir, porque me pareció muy interesante, que la idea, porque es uno de los datos de Kon, que es él va creando un guión, ¿vale? Pero tiene tanta creatividad este hombre, yo creo que su mente no para nunca de crear. Sí. Y él, según va creando el guión, le van surgiendo ideas, y en este caso la idea de
acompañar a esta actriz por sus recuerdos, no estaba desde el comienzo el tema de pasar por la historia del cine japonés, ¿no? O la época de Japón, ¿no? De las diferentes etapas del Japón del siglo XX, básicamente, Sí. ¿no? Pues eso no estaba realmente en el guión y él con otros de sus creadores decidieron que podía ser una gran idea hacer un viaje por sus recuerdos a través también del cine japonés y del Japón de los años del siglo XX, básicamente. Pues lo fue. Para mí es el meollo de la película. O sea, lo que la eleva por encima de otras, aparte de que la historia es muy bonita y tal, es la narrativa. La narrativa es increíble cómo mezcla todas las líneas. Ahora que estaba diciendo Fran un poco lo de la capacidad de trabajo de este hombre, la capacidad creativa, es como todos estos grandes artistas, ¿no? Te pones a hablar de Miyazaki, de Takahata, es decir, su estilo es incompatible con lo comercial, porque a este hombre le decían, a ver, tu próximo proyecto, tienes, no sé, 3 años, y él decía, 3 años, bueno, ya veremos, serán 5, serán los que sean, porque, por ejemplo, en los storyboards, él no aceptaba ayuda, él hacía el storyboard de la primera hoja a la última, solían ser entre 600 y 700 páginas, y tardaba año y medio, casi 2, año y medio, y claro, eso es incompatible con un modelo de negocio, por así decir. Esta gente, pues claro, ellos viven al margen de la realidad. Siempre tenía que tener al productor ahí dándole con el látigo, pero bueno, o sea, él en el guión, como dice Fran, sí que colaboraba, pero en el storyboard no dejaba que nadie le ayudara. Tú imagínate lo que es. Creo que he leído que para, no sé qué película era, si era Paprika o era Tokio, hizo 1500 planos en 650 páginas. Y lo hizo todo él. Y tardó casi 2 años. Y tú dices, y luego hay que hacer la película. O sea, es que y luego hay que ponerse a rematar el guión. Y es totalmente... Viven en otro mundo. El tema de la corriente artística ukiyo-e, creo que se dice así, ¿vale? Que es un arte de dibujo, de grabados, de pintura, ¿no? Que se utilizaba mucho, sobre todo en el siglo XVII en Japón, con tinta china, ¿vale? Es que se ve, en Milenio 3 se ve como la imagen, ¿no? Como decía Paloma, visualmente cómo se ve esta película, se ve como con unos tonos muy realmente de arte, de dibujo, ¿no? De algo como antiguo todo, ¿no? Y de verdad que se ve de una manera tan preciosista todo. Y encima empiezas a sacar los samuráis de la época, ¿no? Cuando toda la parte de samuráis, de recuerdos y tal, de las películas, o el cine clásico japonés. Es que de verdad, o sea, no se puede hacer una película tan rica en detalles como esta, que además esta corriente se basaba en la belleza femenina, en los paisajes y en los actores de kabuki. O sea, bueno, quitado, no sé si los actores de kabuki, pero belleza femenina y paisajes con lo que quieras. O sea, y luego tenemos que abrir el melón de que su filmografía está protagonizada por mujeres. Y me la has quitado de... ¿Precisamente ibas a decir eso? Sí, iba a decir justamente que, claro, es que es una de las cosas que más llama la atención. O sea, que son... ahora si queréis lo comentamos, si queréis, cuando comentemos las 4, ¿vale? Comentamos esto para que todo el mundo sepa quiénes son los protagonistas. Sí, la verdad que es un elemento muy claro, pero que si no te lo remarca alguien, pues bueno, puede quedar ahí. Pues... Sí. De momento tenemos a Mima, ¿vale? En Perfect Blue, incluso a Rumi también, como la asistente. En Minona 3 tenemos a Chiyoko como la estrella del cine, que me encanta, por cierto, tengo que decirlo, ese viaje para encontrar el amore, ¿vale? O sea, el amor imposible, ¿no? O sea, el amor loco francés, hombre, eso es como Cold War, el amor fou. es precioso. Lo haría todo. Vale, pues si queréis pasamos a Tokyo Godfathers, que es un poquito la película un poco diferente, ¿no? De Satoshi Kon, que en este caso, por lo que he leído, quiso hacer esta historia porque lo veía en aquella época, 2003, lo veía en las calles de Japón, ¿no? Es decir, él veía el tema de las personas que estaban vagabundos sin techo en las calles de Japón y que veía que aquello se acrecentaba en aquella época
Y dijo, pues igual tengo que hacer una historia sobre estas personas, ¿no? Y además lo hizo de una manera que, a pesar de mostrar la debilidad de una persona que está en la calle, ¿no? También quiso mostrar las fortalezas en la película de estas personas también, ¿no? Porque también hay que ser muy duro para estar en esa situación y vivir en la calle, ¿no? Y en este caso cogió, que es otra cosa que tenemos que comentar ahora, 3 protagonistas. Uno es Jean, ¿no? Que es un hombre que perdió a su familia y se quedó en la calle. Hannah, que yo creo que es el personaje más interesante y donde más viene la comedia en las películas de Satoshi Kon, que es, básicamente es un travesti homosexual que, pues, está en la calle y que es seguramente el contrapunto más cómico, pero también más bonito de la peli. Y luego también Miyuki, que es una adolescente. Entonces yo creo que tenemos todo el espectro, ¿no? Un poco de personas que podrían estar en esta situación y que, no sé, a mí, ¿qué os parece esta peli? Porque me parece muy interesante y un bonito homenaje, ¿no? A gente que está, desgraciadamente, en la calle, ¿no? Sí, a mí me parece una cinta notable. Lo que pasa es que para mí, dentro de su filmografía, pues aquí bajamos un escalón. Pero bueno, estás comparando con Millennium Actress, con Perfect Blue, que pueden ser de las mejores películas de la historia de la animación, pues bueno, cualquier cosa palidece, ¿no? O sea que esta película la pondría un peldaño por debajo. No técnicamente, pero cuando yo estoy viendo la película, que al final es lo que importa, pues sí que es verdad que hay momentos que no presto tanta atención a la narrativa, a la acción, quizás no me atrapen tanto las historias, la de él mucho, y la de este personaje travesti también, pero hay algunos pasajes de la película que, bueno, que quizás no atraen tanto mi atención. El tema principal de los temas principales de la filmografía de Kon, aquí sería otra vez el recuerdo, ¿no? El recuerdo o el tiempo, lo que siempre decimos, ¿no? De un tiempo pasado siempre fue mejor, pues aquí es un poco el recuerdo, el pasado de él, el pasado de ella, esa idealización que también se hace, ese catastrofismo al que siempre se tiende en el presente, ¿no? Es como qué mal estoy, qué bien estaba. Es una historia un poco más sencilla, es bastante más sencilla, bastante más lineal, no es tan... que toda su obra, básicamente, menos esto, es básicamente casi abstracta. Tienes que hacer un ejercicio de abstracción para ponerte en situación, para coger un punto de vista e intentar cuadrarlo todo. En Tokyo Godfathers yo creo que cualquier persona es un poco más accesible. Cualquier persona puede cogerla, ponérsela una tarde, aunque no estés muy concentrado, por así decir, y seguir la trama. Porque tengo que decir una cosa, y es que estos días, como yo ya había visto las películas y no era el primer visionado, me he confiado un poco, me intenté confiar un poco y me puse Perfect Blue, me puse Paprika y estaba ahí mirando la tele y con el móvil, ¿no? Si te dejas 5 minutos de una película de estas, estás perdido. O sea, no se puede hacer, estás perdido. Hay que tener una concentración viendo una película de Satoshi Kon absoluta. Quizá en Tokyo Godfathers es donde puedes seguir un poco más la trama con un poco más de sencillez y yo creo que más accesible a todo el mundo. Lo que pasa es que si vemos el resto de obras y nos gustan, pues quizá aquí bajó un peldaño, al menos el tema. Quizá el tema a mí no me atrapó tanto. A nivel técnico, pues una maravilla. Bueno, es verdad que sí no tiene el mismo nivel que las demás, es verdad, es más, no simple, pero más normal. Pero yo igualmente la disfruté, me gustaron los personajes, me pareció muy tierna y el final también me gustó mucho. Sí. Y al final un poco el mensaje ese de mirabas atrás y te das cuenta de cómo estabas y ahora no estás tan bien, también te hace un poco reflexionar, ¿no? De que hay que aprovechar, ¿no? Me gustó y la disfruté, sí. Yo sí que tengo que ser sincero, es la que menos me gusta de él, seguramente porque no hay tanta imaginería, ¿no? Es una película más social, vamos a decirlo así. Me extraña un poco de Chris porque es muy capra la película, ¿eh? O sea, es muy... está ambientada en Navidad,
Hay que se me va la palabra. Un cuento. Es un cuento, Es sí. un cuento. Está muy bien, ¿no? Este tema sí. del bebé, que se encuentran los vagabundos el bebé. Pero si el único ¿no? problema de la película, Fran, son las otras 3 que lo rodean. Y ya está. Claro. No hay más problema. Esto lo hace Sí, cualquier sí. otra persona, que me la dé Osoda o que me la dé cualquiera de los que están trabajando ahora, ¿sabes? Estaría muy contento. Sí, pero aquí el humor va muy, muy fuerte en la peli, porque a mí el personaje de Hannah me parece espectacular. Sí, Es muy lo que más me graciosa. gusta. Es lo que más me gusta de la peli. Luego Miyuki también, ¿no? Porque es adolescente, ¿no? Es como una familia, es una pequeña familia los tres, ¿no? Exacto. Sí. Exacto. Claro, que se encuentran al bebé, ¿no? Y uno decide, pues hay que llevarlo a la policía. Y Hannah, no, yo quiero a mi bebé, yo quiero tener un niño, ¿no? Y tal. Y la adolescente va un poco a su rollo. ¿Cómo era esta película? Era la de Coreeda, la de Un asunto de familia, ¿te acuerdas? Sí, exacto. Que la familia se hace en la calle, se van juntando los que se encuentran por la calle y al final cada uno dentro de la familia tiene su papel, ¿no? Está como el padre, la madre, el abuelo y nadie es familia, pero la crean ellos. Sí. Sí. Bueno, sí, yo incluso que sea en Navidad, yo no sé si es cosa mía o tal, pero cuando vi la película, esta segunda vez la he visto bien, o sea, pero sí que es verdad que la primera vez me costó un poquito entrar, seguramente porque me esperaba otra cosa. Seguro, eso es lo primero. Claro. Y me hace gracia, ¿no? Que al principio de la película es un poco como si fueran los 3 Reyes Magos, ¿vale? No sé si es cosa mía, pero es como los 3 Reyes Magos en Navidad, ¿no? Regalando de nuevo el bebé, ¿no? O sea, no sé si es cosa mía, pero lo veo un poco así. Me gusta pensarlo así. Hay una cosa que es muy interesante de Con, es el tema de la cámara fija. Comentó Con en una entrevista que no le gustaba mucho el tema de rodar como si fuese un videoclip, ¿no? Las películas. Y que es verdad que la cámara no se mueve mucho, siempre. Él comentaba que lo que decía Kurosawa era que hasta que los personajes no se muevan, la cámara realmente no tiene por qué moverse, ¿no? O sea, tiene que estar. Si los personajes están parados, tú pon la cámara quieta, déjala quieta y que los personajes hablen. Ahora, cuando el personaje, por ejemplo, de Millennium Actress coge una bicicleta y empieza a hacer el recorrido por esa escena, ¿no? Por todas las escenas de súper rápidas de pensamiento y esas cosas. Entonces, sí, la cámara tiene que volverse a toda velocidad, ¿no? O sea, es un dato que me parece muy, muy curioso y muy interesante de su cine, ¿no? Para pillarlo. O sea, se lo podríamos comentar a Michael Bay. Sí, se lo podemos comentar a él, sí. Me tendré que fijar un poco también, porque, claro, hasta que no sabes estas cosas no te fijas luego en las pelis y es interesante también de saber. Vamos a pasar a la última película, desgraciadamente, de su cine. Fue Paprika en el año 2006. 2006 ya. Una película de la que además hablaremos de Nolan también, porque puede haber una agria polémica. Y además creo que De Paloma igual es... Aunque no quiero adelantar qué películas vamos a elegir, pero bueno, Chris ya me lo ha fastidiado. Pero spoilers. Sí. Pero bueno, ahora diremos cuál es. Podemos intentar hacer un ranking. Yo diría que es la más compleja de todas. Esta máquina de psicoterapia, ¿no? que se inventa en Japón por una empresa donde pues lo que hace esta máquina es adentrarse en los sueños de la gente, en teoría para tratar pues, sus ansiedades, sus problemas psicológicos y demás, pero ya sabéis que estas cosas se pueden utilizar por otra gente para cosas malvadas, ¿no? O sea, y esto es lo que pasa en la película. Está basada en una novela de Yasutaka Tsuchiu, nominada al León de Oro en Venecia como mejor película, que eso ya es tela para una película de animación. Y aquí tenemos como protagonistas a Atsuko Chiba. Vaya, qué casualidad. Otra mujer como protagonista, otra chica, que es doctora dentro de este laboratorio. Tenemos también al personaje de Tokita, que es muy curioso, ¿no? Que es el creador de esta máquina que se llama Mini CD. Y Kogawa, que es un detective que está siendo tratado por esta doctora, ¿no? Con esta máquina. Digo una cosa que me parece muy curioso. Fíjate que la primera vez no lo había pillado del todo, pero esta segunda vez ha sido más fácil, ¿no? Me parece un poco cogido con pinzas que el creador, Tokita, cree este aparato tan potente, ¿no? De los sueños y no le ponga una contraseña o algo, ¿no? Para que nadie se pueda meter. Bueno, pero bueno, eso es otro tema, ¿no? Básicamente lo que pasa es que aquí hay alguien que se hace con esta tecnología y se acaba adentrando en los sueños de estos creadores
ellos mismos, de los creadores, para boicotear todo esto. No sé, a ver, ¿qué queréis comentar de esta pelea, Paloma? Que yo creo que Paprika es tu peli. A ver, ¿qué temporada hay? Yo no quería hacer spoiler, pero sí es mi favorita. Nada, pues no sé, la verdad que la peli en general es otro viaje y además aquí yo creo que destaca mucho la imaginación de Satoshi porque nada más empezar la peli con lo del tema del circo, ya ahí ya te bombardean la mente con muchas ideas bueno, en general. Y luego cómo se va desenlazando la historia, que hasta el final no te enteras muy bien de qué está sucediendo con la máquina y primero se creen que es uno el que ha boicoteado, luego resulta que no, vas entrando en sueños, no sabes muy bien si estás en el sueño y no. Súper chula, a mí me encantó. Vaya, me parece Inception. Me recuerda. Chris, ¿qué te parece? Yo creo que aquí volvemos a la dualidad del ser, ya vista en Perfect Blue, pero Sí. dice, bueno, esto hay que dar una vuelta, no voy a hacer otra vez Perfect Blue. Y le mete vitaminas, la hipervitamina, y dice, aquí es un poco su Akira, ¿no? Aquí dice, me voy a desatar aquí y aunque no entendáis nada me da igual. es como una explosión de creatividad. A mí me encanta, sobre todo, aquí es donde quizá veo muy marcado, porque tenemos por un lado, a ver, Paprika es como el alter ego, aunque luego ya la película se encarga de poner todo en duda y Paprika parece que también quiere también tener el control de la persona, pero era la psicóloga, ¿no? Es que no recuerdo el nombre, Atsuko, era la que... Me encanta de su personaje que ella no tiene expresividad alguna en su personaje. Ella está prácticamente sin dibujar, está todo la película así como... Muy seria, sí. Y sin embargo, Paprika, su alter ego, todos son muecas y todos son como alaridos, como es la expresividad. Es decir, aquí es donde veo más diferencia entre los dos mundos. Y me encanta que haya un punto de la película en el que realmente, claro, es que hay que ponerse en situación de haber visto Paprika sin ver Origen. Entonces, ver todo esto del sueño dentro del sueño y todas las capas de cebolla que quieras poner, hombre, molaría más verlo por primera vez, si la gente lo viera por primera vez, porque si no, es una pena, pero te vas a pasar el tiempo diciendo, vale, esto es lo de Origen, que ahora van para afuera y luego van para adentro y luego van para afuera. Sí. A mí me gusta más cómo está difusa la línea aquí en Paprika, porque, a ver, primero es animación y la libertad que te da la abstracción total y la imaginación, pues no es lo mismo que rodar una película, encima como la rueda Nolan, que es todo, digamos, iba a decir realista, por lo menos práctico, ¿no? Es decir, todo lo puedes tocar. Aquí cuando se te va la olla mucho en la creatividad, pues es que incluso le viene mejor a crear un mundo dentro de un mundo dentro de un mundo. Incluso te da más sensación. Exactamente. El mundo de los sueños de Nolan, pues un poco más triste, por así decir. Este es más fantasioso. Y más feliz a mí, también. Sí, exactamente. Y yo creo que hay un punto de la película donde todo el mundo duda de todo. Y ese punto es donde yo creo que brilla más su dirección y brilla más el guión, porque del arte, ¿qué vamos a decir? O sea, esta película está totalmente al nivel de Akira. Esta película es una locura en la que no hay un minuto de respiro, todo es frenético. Yo creo que esta película es imposible no verla dos veces. Yo creo que nadie verá esta película y dirá, vale, he visto Paprika, ya está. No, tienes que volver a ella, a lo mejor no al siguiente día, a lo mejor no a la siguiente semana, pero seguro que se te quedó ahí Paprika y dices, voy a volverla a ver. Sí, yo creo que aquello no lo llegué a entender yo. Voy a volver a verla a ver si cuadro toda la historia. Y eso me encanta de una película y hay que darle mucho mérito a el efecto del revisionado, que una película pueda verse una vez, dos veces, 100 veces y eso está muy bien. Eso siempre denota que detrás hay mucho trabajo, una gran idea y un gran autor. Hay una escena, sin spoilear demasiado, pero hay una escena donde Paprika está, entre comillas, secuestrada, no puede hacer nada, ¿vale? Y tiene a un personaje, ¿no? que puede hacer con ella lo que quiera dentro del sueño. Sí. Y de verdad, a mí esa escena
que hacía tiempo que no veía Paprika, esa escena es una escena que nunca se me olvida. O sea, es una escena que se me queda ahí siempre. Y es una escena muy desagradable, pero de una originalidad, de verdad, sin decir más de cómo se descubren capas dentro de ese momento. Que también es un momento donde es seguramente la película donde más juega un poco con la sexualidad, sin llegar a nada excesivo. Juega un poquito más con la sexualidad dentro de su cine, sin más. O sea, más desnudos más que otra cosa. Y yo creo que es interesante comentar ahora este tema de las protagonistas femeninas, porque, ya digo, prácticamente todas las películas, quizá en Tokyo Godfathers es más grupal, pero también hay dos, de los 3 protagonistas, 2 son mujeres. Y a mí me parece que esto no es algo casual. Yo creo que seguramente sea un director que ha tratado la psicología femenina al final también de una manera muy, muy personal y muy interesante. No sé vosotros cómo lo veis, pero yo creo que es algo que es muy curioso, incluso que no lo hemos comentado, que hay un personaje homosexual en anterior película que yo creo que es muy interesante, sobre todo viniendo de principios del siglo, ¿no? No sé cómo lo veis. Sí, yo me gustaría haber leído más de este tema. Lo único que he encontrado es una entrevista donde él decía que no es el primer director de cine al que se lo escucho. Y a veces es un poco contradictorio, ¿no? Porque dices, bueno, ya has dedicado tu cine a la mujer y Almodóvar también se lo he escuchado a veces. Él decía que sinceramente no conocía a las mujeres, o sea, que eran unas grandes desconocidas. Entonces, no sé cómo tomármelo. Imagino que eso le otorgaba una libertad para... no lo sé. Es decir, no sé qué... no he llegado a saber qué clase de persona era a ese nivel, pero no puede ser casual ni gratuito que haya dedicado su filmografía a la figura de la mujer. A ver qué opina Paloma. Sí, yo en realidad no sé muy bien por qué, pero es verdad que, bueno, también pasa con Estudio Ghibli, también las protagonistas suelen ser mujeres. Sí. O sea que, pero a mí personalmente me parece estupenda, sobre todo viniendo de una época, pues eso, que no es rollo Disney, eso que no tiene nada que ver. A mí hay una cosa que me gusta de esta película y es que hemos pasado por las otras películas y siempre, aunque en Perfect Blue sí que se veía un colorido, ¿vale? En el dibujo, en la animación, pero en Paprika es donde más veo el color. Es donde, o sea, Paprika es una explosión de color, todo. Son sueños, ¿no? Claro, o sea, es como que fantasía. Se expande completamente con la animación. Un poco el eje troncal de los sueños en la película es todo ese, no sé cómo decirlo, esa manifestación de personajes ahí juntos. El desfile de los electrodomésticos. Exacto, el desfile extraño. A mí me parece de lo más, vamos, así, ahí se te va un poco, es un poco Akira todo, sí, ¿no? Es un poco sí, yo creo que le tuvo que, bueno, a quien no le influyó la obra de Otomo, o sea, y encima él trabajó muchísimo tiempo con él, yo le veo no necesita ni referenciar en demasía a nadie, ni tomar demasiadas ideas, Kon tiene una personalidad absoluta, indiscutible, distinguible, pero sí que tiene un poco de ese rollico de Akira de voy a hacer lo que me dé la gana porque estoy animando yo y estoy dibujando yo y me estoy dejando aquí la muñeca y si no lo entendéis pues me da igual, sinceramente. Es un poco como liberación, explosión. También para eso yo creo que hay que tener un poco de bagaje. Creo que Paprika no podría haber sido su primera película. Creo que para hacer una película como Paprika ya tienes que tener un cierto hacer en la profesión, dominio, porque si te pones a analizar Paprika, me imagino cómo sería el storyboard de Paprika. Bueno, mejor no me lo quiero imaginar. El trabajo que llevaría eso, hacer el storyboard de Paprika. Una locura. Y fue su última película y una pena absoluta, porque imagínate de Paprika dónde hubiera ido ya. Pues, bueno, de hecho estaba ya inmerso cuando él falleció en otra película. Por lo último que he leído, en 2015 el estudio quería ponerse con ella y terminarla y demás. No sé más, no sé si alguien tiene más información o nos puede dar más información de en qué ha quedado eso, si veremos esa película o no. El tema sería terminarla quién. Ese sería el tema. El estudio,
Claro, pero ¿quién? Ya. ¿Quién se mete en ese fregado, no? Porque es complicado. Como no te traigas a Otomo, que estará vivo, imagino. Bueno, puede ser una opción. De todos modos, me gustó mucho que este hombre estuvo con el novelista de la historia, que hay que decir que en la historia se escapa un poco de la novela, ¿vale? No adapta en sí la novela de pe a pa, digamos. O sea, se escapa un poco de ella, ¿no? Para pasarla al cine. Y sí que es verdad que el novelista me hace gracia porque si veis los extras del Blu-ray, hay un making of de 30 minutos muy chulo de Paprika, donde se vea el proceso de creación sobre todo con Kon, porque al final es él el que estuvo ahí, dale que te pego, horas y horas y horas dibujando ahí en los rematches y todo esto aquí de los dibujos. Invitó, ¿no? al novelista ahí al pase para que viera la película y dice, estoy nervioso porque como no le guste, espero que le guste. Y al hombre le gustó y incluso dobló a los camareros que salen en el sueño del detective este, ¿vale? Sí. Que hay 2 camareros. Pues son ellos 2, la voz son, un camarero es la voz de Satoshi Kon y la otra es la del novelista de la historia. O sea, es muy interesante. ¿Qué os parece si hacemos no sé si un ranking, pero bueno, más o menos la gente yo creo que se ha dado una idea Intentémoslo, pero es difícil, sí. de cuál es nuestra película preferida, por lo menos? A ver, Chris, inténtalo, va. Así vamos pensando, no sé. Me encanta Paprika, pero quizá le quita un punto eso de que la primera vez que la ves estoy un poco perdido. Que no quiere decir que eso sea algo negativo, pero bueno, si estamos hablando ya de obra maestra, mejor película una mejor película de animación de la historia, pues hombre, le tengo que sacar ahí, personalmente le tengo que poner mini pegas, ¿no? Quizá como obra, como he dicho, en conjunto, y me encanta Perfect Blue, pero Millennium Actress me parece que es muy compacta como película. No hay ningún aspecto que flojee, tiene un enorme principio y un maravilloso, inolvidable final. La narrativa es de lo más original que he visto nunca, ya sea animación o no animación. Me encanta la historia, es una historia muy bonita. Me encanta todo ese halo de nostalgia. Me encanta lo que hemos comentado del elemento del cámara, todo el humor que le mete. El paso por el cine, el amor por el cine que destilan todas sus películas, pero Millennium en concreto. No tengo nada que decir. Para mí Millennium es un 10 de 10, sin duda. No tengo ninguna pega que ponerle. Y supongo que después iría Perfect Blue, que tampoco sé ahora mismo qué decir de Perfect Blue negativo. O sea que otras 5 estrellas. Y después Paprika. Paprika para mí serían 4 quizá. Y Tokyo Godfathers, pues un notable. Un 7, 7,5. Te voy a decir que estoy por ahí. O sea, se lo comentaba a Paloma antes de empezar que he revisionado Millennium Actress y, o sea, la primera vez que la vi es con estas películas que dices, se me ha hecho un poquito pesada, no he acabado de conectar demasiado. Hay que digerirla, sí. Sí, y esta segunda vez, de verdad, la he disfrutado tanto, se me ha pasado tan rápido la película. Es que he entendido tanto la historia de amor, ¿no? Tanto del fan por la actriz como la historia de la propia actriz, ¿no? Buscando el amor. Que la vida, ¿no? Se le ha pasado un poco la vida a esta mujer buscando el amor. Para mí, a día de hoy, es su mejor película. Luego, visualmente, de verdad, es que el ocupar tantas épocas, o sea, eso ayuda mucho. Entonces, de verdad, el humor que tiene, o sea, para mí es la película perfecta de este hombre, Millennium Actress, de verdad. Y luego, fíjate que Perfect Blue me parecía su mejor película, pero me quedo con Millennium Actress. Luego Perfect Blue por el tema del thriller, de la psique, del suspense. Y luego Paprika. Paprika sería la tercera. Es que, claro, estamos hablando que Paprika sería la mejor de muchos directores. Entonces, ¿qué podemos decir del nivel? Pues está ahí, ¿no? Hemos coincidido. Sí, y Tokyo Godfather, pues bueno, es también una película, muy buena película, pero es verdad que quizá el tema es más social y es menos, te entra menos por los ojos, pero aún así también es muy bonita. Entonces. Y también es muy difícil de criticar, o sea, es una película buena, es una buena película, pero está aquí peleándose con unos titanes de la historia de la animación, total nada. Paloma, ¿qué ranking harías? A ver. Yo empezaría por Paprika, pero porque mi gusto personal pega más con Paprika. A mí siempre me va mal la fantasía
Siempre me ha gustado más ese género y roza más ese género. Luego creo que Perfect Blue me gustó mucho y me tengo que rever la de Millennial Actress, porque yo creo que a lo mejor, no sé, quién sabe, a lo mejor gana y todo. Pero me acuerdo que me gustó mucho, sí, pero hace 2 o 3 años que no me la vi. Y luego voy a echarle un ojo a Millennial Actress otra vez porque de verdad yo me he sorprendido. Sí, me la habéis puesto ya, que me la tengo que ver porque si no, otra vez porque si no, vamos. Sí. Es que a veces pasa mucho eso, es decir, que ves una película, no te acaba de convencer, te gusta, pero no te acaba de convencer. Sí. Y luego la ves una segunda vez y dices, te sorprende. A mí me gusta cuando una película me sorprende la segunda vez que la veo y sobre todo y me complejas. gusta. Es bastante normal porque a veces afrontar la película teniendo un conocimiento es que es casi necesario para disfrutarla. Tú necesitas un conocimiento previo para luego ir hilándola más fácil, como, vale, esto, vale. Y ya tu cerebro ya no tiene que trabajar tanto, ya puedes disfrutarla, no tienes que estar ahí esforzándose en que me pierdo, que me voy. Pues sí, la verdad es que es lo bueno de su cine, ¿vale? Al final es Paprika lo bueno es igual, Paprika es igual. Tú ves una vez Sí. Paprika y ¿qué? No, tienes que volver a verla. Perdón, pero tienes que volver a verla. Pues nada, chicos, yo creo que estamos aquí en una horita, vamos a hacer una horita de Satoshi Kon. Y yo espero que a la gente, yo con este vídeo, además del homenaje, espero que la gente joven descubra a este hombre, porque desgraciadamente no vamos a tener más de él. Entonces, ojalá que la gente lo descubra, que se vea si conseguimos que alguien se vea una de sus películas por lo menos y le guste y se vea las demás, yo creo que el vídeo ya ha cumplido su objetivo. Y nada, pues gracias, Chris, por supuesto, por estar por aquí. Y le voy a dar las gracias también a Paloma, que ya está este ratito con nosotros para acompañarnos en este Nada. pequeño Muchas gracias viaje. por invitarme también. Por este pequeño viaje por Satoshi Kon. La tenéis en Twitter, ¿vale? La podéis seguir en Quantum Babylon, en esa cuenta, ¿vale? Porque os hablará de muchos temas muy interesantes, ¿vale? De tecnología, también de cine, ¿vale? Porque ha comentado también mucho de cine, porque la vi un día y dije, esta chica aquí haciendo unos hilos muy interesantes, el de Paprika moló mucho, y dije, bueno, pues que se venga y hablamos un ratito con ella. Muchas gracias. Pues nada, lo dejamos aquí. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego, diletantes.